Hola, Dios te bendiga. Continuamos con nuestros videos acerca de la profesión de la fe en el Nuevo Catecismo. Estamos ahora en el párrafo 153, las características de la fe. Vimos anteriormente que la fe es una respuesta del hombre. Vemos como la fe es la total obediencia del corazón a lo que Dios ha revelado. Es una respuesta, ¿ok? Es no únicamente pensar psicológicamente, yo sé que existe, sino que porque existe yo creo en lo que dice y yo quiero entonces hacer lo que él dice, porque quiero estar con él, porque me quiero salvar, porque quiero, él me ha dicho que si no lo hago, pues mi alma se va a perder y yo no quiero que eso ocurra. Por lo tanto, mi vida va a tener una respuesta a lo que él dice. Eso es la fe verdadera, ¿ok? Vamos a seguir entonces hablando de esta fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te pedimos como siempre, dulce amado Padre, que tu Espíritu Santo nos capacite, nos ilumine y nos guíe para responder, para entender, para vivir la verdad a la cual tú nos revelaste en tu Hijo Jesús. Oh mi amado Señor, que todo aquel que pueda ver estos videos pueda sentir tu voz que les habla y pueda sentir tu presencia y sentirse invitado a tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el párrafo 153, donde dice, la fe es una gracia. Vamos a ver entonces las características de la fe. ¿Okay? Por un lado, la fe es una gracia, es un regalo de Dios. Dice, cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, ¿okay? Que dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús lo declara y le dice bien claramente, esta revelación no ha venido de la carne y de la sangre, es un don de mi Padre. Así que la fe es un regalo de Dios. Y la fe es un regalo de Dios que se le brinda a la oportunidad a todos los hombres, pero como no todos los hombres responden, no todos los hombres la reciben. Quiere decir, todo hombre está llamado a recibir el don de la fe. Pero como no todo hombre se abre, Dios no lo derrama en cada persona, sino en aquellos que saben que se abren, aquellos a los cuales Él sabe que van a tener una respuesta positiva. Y no se va a desperdiciar ese don. ¿Okay? Así que la fe parte siempre de Dios, que toma la iniciativa de salvarnos, que quiere que nos salvemos, que quiere que le conozcamos. Dice, para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta a mí mismo y nos ayuda junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige hacia Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos el gusto en aceptar y creer en esa verdad. Entonces podríamos decir, pero quiere decir entonces que Dios es el que le da a unos sí y otros no. Entonces quiere decir que culpa tiene el que no abre. No, no, nada que ver. Recuerden, la razón por la cual Dios es Dios y yo no, entre tantas, y la diferencia entre Él y yo, vamos a decirlo así, es que Dios vive en la eternidad. Porque Dios vive en la eternidad, para Él no hay ayer, mañana, ni ahora. Todo es un presente ahora, todo es un aquí, en este momento, pero no hay una división. Por lo tanto, Dios, que ve mi presente eterno, sabe que yo quiero y se da y me brinda esa gracia, se adelanta en el tiempo para que yo la pueda recibir. Dios, que sabe que aquel no quiere, respeta y no se la da. Sin embargo, lo sigue llamando para que si cambia de opinión, ¿okay?, pueda recibirla. Dios le dio todas las gracias a Judas. Jesús le dio toda su amistad a Judas. ¿Y qué hizo Judas con la gracia? Ya vimos, ¿verdad? Entonces quiere decir, aún así, cuando lo traiciona, le dice, amigo, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. No le dice, mira, sinvergüenza, hijo del diablo. No, amigo. Entonces, Dios siempre extiende su mano, pero Dios sabe que somos libres. ¿Okay? Así que Dios, que sabe que yo quiero, se adelanta y me da esa gracia para que todo esto se pueda llevar a cabo en mí. La fe, por otro lado, también es un acto humano, requiere de mí una participación. Dice, presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que se revela. La fe es, presentar la sumisión plena de nuestra inteligencia, ¿okay?, que quiere y busca razonar y entender y vivir de acuerdo a esa palabra, y de nuestra voluntad
al Dios que se revela, ¿ok? Y entrar así en comunión íntima con Él. Eso es la fe. Es esta respuesta de que, ¿tú sabes qué? Yo creo en tu amor, quiero conocerte, quiero seguir tu plan, quiero hacer lo que tú me dices, me interesa. ¿Ok? Es un acto, dice el párrafo 155, creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por medio de la voluntad movida por la gracia de Dios. ¿Ok? El párrafo 156 dice, comparando aquí la fe y la inteligencia humana, como tienen que ir juntas para una respuesta adecuada a Dios, el motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos por la autoridad de Dios. Quiere decir, yo no puedo definir por completo ni explicar por completo el misterio de la Trinidad. Yo no puedo definir exactamente cómo es el cielo. Hay mucha gente que ha tenido experiencia después de la muerte y ha vuelto y lo ha visto. Hay santos y místicos que Dios se los ha mostrado. Hay videntes de la Virgen que la Virgen se los ha mostrado. Pero yo no. Yo no puedo describirlo. Sin embargo, porque yo no puedo describirlo, porque yo no tenga palabras para definirlo, no significa entonces, ¿ok?, que no tenga autoridad. La autoridad está en que Dios dijo que es así, se acabó. ¿Ok? Porque Él lo dijo y es así, yo creo. Sencillo como eso. Yo no sé cómo funciona esto. Yo no entiendo cómo ahí adentro hay unas cositas y unos cablecitos y unas cuestiones que hacen que esto transmita mi voz y hasta mi imagen de aquí al otro lado del mundo. Yo no lo entiendo, pero yo sé que Él y lo he usado y lo uso. ¿Ok? En cierta manera, eso es un ejemplo de la fe. Yo no puedo definir todos los misterios de la fe. Yo no puedo saber cuántos ángeles hay. Yo no puedo entender todas las decisiones que Dios toma. No, aún no. Dios me las explicará en la eternidad, pero ahora no. Sin embargo, creo en su autoridad y mi inteligencia se somete a su autoridad. ¿Ok? Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, que son muy reales, la propagación y la santidad de la iglesia, a pesar de todas las caídas humanas y todos los frágiles que somos nosotros, sigue de pie por 2000 años. La fecundidad que da en nosotros, como esa vida nueva se da de verdad, y su estabilidad, son signos ciertos de que la revelación, ¿verdad?, es real y son motivos de credibilidad. Son evidencia, pero son solamente evidencia, no son la razón. La razón es la autoridad de Dios. La evidencia está en todo eso, los milagros y demás. Si no veo milagros, no significa que no crea. Sigo creyendo porque Dios tiene autoridad. ¿Ok? Si hay escándalos en la iglesia, si hay caídas en la iglesia, si hay malos ejemplos, eso no me quita la fe, porque mi fe está en la autoridad de Dios. ¿Ok? Los otros son evidencias que pueden estar en unos momentos y en otros momentos puede que no estén. El párrafo 157 dice: la fe es cierta. Y aquí viene algo que alguna gente va a brincar. Es más cierta que todo conocimiento humano porque se funda en la palabra misma de Dios. ¿Ok? La fe es más cierta que aún que la ciencia. ¿Por qué? Porque ¿qué es la ciencia? Ahora hemos visto con esto del virus, que no podemos decir el nombre porque nos cierran el video, pero de ese famoso virus, como la ciencia, hay que seguir la ciencia. Y la ciencia primero tenías que ponerte la inyección y después decía que tenías que cubrirte la cara y todo esto. Y después que se fueron, no, porque esta inyección no se te va a pegar y tú vas a ver que tú vas a estar perfecto. Y después, no, bueno, pues puede que se te pegue, pero por lo menos te va a dar menos fuerte. Y bueno, pues ahora no sabemos realmente, te puede dar igual, pero no estamos muy seguros. O puede que no te dé, pero puede que te mate el corazón. Bueno, todo este tipo de cosas que estamos viendo y que se siguen descubriendo cada vez más, nos muestran cuán fuerte es la ciencia. La ciencia que te dice a ti no, porque Plutón es un planeta, y luego no, que ahora creemos que no es un planeta, y no, porque ahora creemos que hay otro que puede que sea un planeta. Eso es la ciencia. La ciencia no es otra cosa que la explicación de la inteligencia humana a los misterios de lo que observa, y cambia. ¿Ok? La fe, por el contrario, es la autoridad de Dios que se revela, dice: esto es así porque yo lo hice así.
Por eso la fe es superior a la inteligencia humana. No significa que no vamos a usar la inteligencia humana, pero en cuestiones de autoridad, Dios siempre tiene la autoridad. ¿Ok? Dice el párrafo 158, la fe trata de comprender. Nosotros no somos tontos, ciegos, como decía, creo que era Marshall Stein, uno de ellos dos, que decía, que la fe es el opio de la... ¿Qué opio ni qué opio? El comunismo es el opio de la verdadero, de la humanidad, que cree que puede crear aquí un reino humano perfecto. Y para hacerlo tiene que matar a millones de personas y esclavizar al resto. Eso es el opio de la humanidad. La fe me hace a mí libre. La fe hace que mi entendimiento quiera comprender y quiera profundizar y reta mi inteligencia. Así que la fe trata de comprender y es inherente a la fe que el creyente quiera conocer mejor a aquel a quien ha amado y en quien ha puesto su fe. Así que la fe no es para volverme tonto, es todo lo contrario. Me da una sabiduría mucho superior a la que pueda obtener haciendo yoga o creyendo cualquiera de estas filosofías asiáticas o orientales. Todo lo que la gente busca en estas cosas, filosofías y demás, se encuentran más que plenamente en la fe cristiana. Todas. ¿Ok? La paz que te da un rosario supera 1000 veces y el efecto supera 1.000.000 de veces a todo el yoga que tú quieras hacer. En el párrafo 159 dice: la fe y la ciencia, a pesar de que la fe está por encima de la razón, jamás puede haber un desacuerdo entre la fe y la ciencia, puesto que el mismo Dios que revela los misterios de la fe comunica también a los hombres la inteligencia de la ciencia. Entonces decimos, Pepa, y la iglesia está mal porque... ¿Y los dinosaurios? Y volvemos otra vez. ¿Y quién te dijo a ti que el Génesis está hablando de ciencia? Cada vez que nosotros vemos un conflicto entre fe y ciencia, es porque no estamos entendiendo la fe. Sencillo. ¿Okay? La fe no está buscando hacer ciencia, por lo que ya hemos dicho. Y la ciencia, al fin y al cabo, es algo bien cambiante. Y es nuestra mejor explicación a algo que no entendemos plenamente. Y crece y cambia. ¿Okay? Pero sí, la ciencia tiene su utilidad y la ciencia es importante. La ciencia ayuda con la medicina, la arqueología, y la ciencia, de hecho, demuestra la realidad de Dios. ¿Ok? La ciencia y las disciplinas humanas como la filosofía, etcétera, las matemáticas, que es una ciencia, demuestran la existencia de Dios. Es imposible, absolutamente imposible, que este universo tan complicado, tan hermoso exista si no ha sido ordenado por una inteligencia. ¿Okay? La ley del caos te dice que si no hay un orden, si no hay alguien que dirija, todo tiende al caos. No tiende a la perfección, tiende al caos. ¿Okay? Por lo tanto, la creación del universo, si lo quieres basar en el Big Bang, si quieres creer en el Big Bang, fantástico, pero tienes que entender que alguien dirigió ese Big Bang. Por sí solo no puede crear todo esto. ¿Okay? La ciencia, por más que inventa, por ejemplo, puede cambiar una cosa en otra, pero no puede crear de la nada. La ciencia no puede, no está en su capacidad. ¿Okay? Y solo Dios crea de la nada. Solo Dios tiene ese poder absoluto. Y nosotros, cuando nos enfrentamos a la muerte, vemos la limitación de la ciencia. ¿Okay? Con todos los adelantos, hasta ahí llega. Sin embargo, la ciencia también ayuda porque hemos visto, científicamente se ha demostrado, que cuando una persona muere, algo sale de él porque pierde peso. Hay un cambio real, ¿okay? Etcétera, etcétera. Así que la ciencia se usa, por ejemplo, para discernir si una aparición es verdadera o no. Cuando un vidente está teniendo una aparición de la Virgen, se usa la ciencia para hacerle pruebas y ver si es cierto o no es cierto. Antes de hacer un exorcismo, se usa la ciencia para ver si el daño o el problema es psicológico, ¿ok? O si es espiritual. Así que no hay problema entre la ciencia y la fe cuando se entienden ambas en su justo valor. La libertad de la fe. El párrafo 160 dice: el hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Dios no te obliga a creer, ¿ok? De la misma manera que no te obliga a amarlo, porque el amor y la fe no pueden ser forzadas. Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, es importante y nos muestra porque es
nuestra necesidad verdadera, la importancia de que creamos en Él. ¿Ok? Dice, ciertamente Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados por su conciencia, pero no coaccionados, no obligados. El gran pecado de Adán y Eva precisamente fue el no creer en que Dios le dijo, si no me desobedezcan y van a tener vida eterna. Nosotros desobedecemos y constantemente nos creamos problemas mayores y creamos mayores consecuencias de dolor para nosotros y para los que nos rodean. Y lo triste es que no aprendemos. O sea, metemos las patas y decimos, ya, no creo en Dios. Fastidiamos nuestra vida, pero entonces después, en vez de decir, voy a volver hacia Dios, pues no, tengo que buscar todavía, sacarlo más todavía. Y más todavía es lo que la sociedad está tratando de hacer. ¿Verdad? Hay que sacar a Dios de todo, hay que sacar a Dios de todo. Y mientras más lo saca, peor se pone la cosa. Pero somos tan brutos que seguimos, entonces, vamos a seguir sacándolo más. Ah, es porque no lo hemos sacado todavía suficientemente. Vamos a sacarlo más todavía. Ajá. Qué brillante. Nos merecemos una medalla. Dice, esto se hizo patente, sobre todo en Cristo Jesús. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Él dio testimonio de la verdad. Y recuerdan cuando decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esa era la predicación de nuestro Señor, ¿verdad? La necesidad de la fe, dice el párrafo 151, creer en Cristo y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación. Marcos 16, 16, Juan 3, 36, Juan 6, 40. ¿Okay? Puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11, 6, y llegar a participar de la condición de sus hijos, nadie es justificado sin la fe y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, se salvará. Mateo 10, 22, Mateo 24, 13. ¿Okay? Así que yo tengo que tenerla, tengo que recibirla, tengo que cooperar con ella y tengo que conservarla. Como decía Pablo, luchar hasta el final para darle alcance a aquel que me llamó, a Cristo Jesús. El párrafo 162 nos invita a la perseverancia. Dice, la fe es un don gratuito de Dios que se abre al hombre. Que hace, al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. ¿Okay? San Pablo advierte a Timoteo diciéndole, combate el buen combate conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron de la fe. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, 18 al 19. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que la aumente, como mismo nos invita en Marcos 9:24, Lucas 17:5 y Lucas 22:32. Esa fe debe actuar por la caridad, o sea, por el amor, como dice Pablo en Gálatas 5:6, Santiago en su carta capítulo 2, 14 al 26, porque si no da fruto, no sirve de nada. Y esa fe debe ser sostenida por la esperanza, como dice Romanos 15:13, y estar enraizada entonces en la fe, en la iglesia, fundamento de la verdad, como le dice también Pablo a Timoteo. Así que esa fe no es una idea abstracta, no es un positivismo, es un nuevo estilo de vida, es una nueva respuesta de un hombre que, entendiendo que Dios le habla, dice, quiero escuchar a ver qué me está diciendo, quiero conocer más de lo que me está diciendo, ahora quiero cambiar mi vida, quiero dejar que esa palabra haga cambios en mí para que yo me parezca a lo que le está diciendo. Yo quiero entrar en una relación personal, conocer de tú a esa persona que se me está mostrando a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la contemplación y la meditación y a través de la historia de mi vida. Y luego cuando lo voy conociendo y lo voy amando, quiero cada vez más estar con Él y vivir con Él y vivir de eternidad con Él. Quiero abrirme y dar una respuesta plena y completa a su llamado. Eso es la fe. De lo contrario, tu fe sería como la de los demonios. No sirve de nada. O, como hemos dicho, la fe sería un positivismo. Yo soy muy positivo. Eso no significa que tengas fe. ¿Okay? Tu fe es una respuesta. Así que pidámosle al Señor que nos aumente la fe. Que nos aumente este deseo de conocerlo, de responderle
y que disfrutemos la maravilla de lo que es. Nadie que conoce a un Dios verdadero luego tiene que decir, ay, me arrepiento, para nada. Lo que tú oyes por ahí, la gente que no, porque yo estaba en la iglesia y yo estoy, son gente, son testimonios totalmente equivocados. Gente que nunca conoció al Dios verdadero, que puso su fe en lo que no tenía que ponerlo y como lo puso en los hombres, quedó defraudada. Pero si lo hubieras puesto en un Dios verdadero, no hubieras tenido ese problema. Y si lo hubieras buscado en un lugar donde ese Dios verdadero nos ha dicho que lo busquemos, no tendrías tampoco ese problema. Porque aún en esta iglesia a la cual yo amo tanto, y yo, con la ayuda de Dios y con su perseverancia, espero morir para siempre católico. Y quisiera morir con un cura al lado dándome la bendición para enviarme por ahí para arriba derechito. ¿Ok? No dejo de ver lo que está mal. Y hay que decirlo. ¿Para qué? Para que otras personas no caigan en el error. Simplemente por eso. No es para creernos mejores y para decir, ve, yo estoy mejor, tú estás mal. Por eso tú eres un pecador, yo no. No, para nada. Es porque no queremos que nadie más caiga en ese error. Tenemos que señalar, esto está mal, no importa quién lo haya dicho. Pero eso no nos quita para nada la fe. Hoy está este, mañana viene otro. Esta fe lleva 2000 años, esta fe la fundó Cristo. Y Cristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el infierno nunca podrá prevalecer contra la fe, contra la iglesia católica. Esa iglesia que no es otra cosa que ese pueblo santo de Dios, unido con toda la jerarquía, el magisterio, 2000 años de historia, la tradición, los hermanos, toda esta comunidad de fe, bajo los brazos del Padre, bajo el manto de protección de María, bajo la acción del Espíritu Santo y recibiendo la vida de Cristo a través de los sacramentos. Eso es la iglesia. Eso eres tú y soy yo. Estamos tú y yo invitados a hacerlo. Así que persevera en esta iglesia, que es la iglesia verdadera. Y si no estás en ella, ten curiosidad de conocerla cada vez mejor para que veas y pruebes qué rico es. Que Dios te bendiga.